Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. Te presento Ingrid Emmelheinz, es escritora e investigadora independiente, tiene una maestría en Historia del Arte y también un doctorado en Toronto, y has tenido varias publicaciones como La teoría del sentido común, La reconversión no liberal de México, El cielo está incompleto, un texto sobre Jean-Luc Godard, Political Filmmaking. Y bueno, te mueves en el campo del arte y ahorita nos presentas una conversación con el feminismo que se llama Amores tóxicos, futuros imposibles, el vivir feminista como forma de resistencia. Y justo como conversábamos con Graciela, nos llamó mucho la atención este recorrido y sobre todo a mí en la introducción, que señalas que la escritura feminista, o la escritura en sí más bien, es un acto de resistencia, ¿no? Y yo aquí tenía la duda como, ¿y escribir desde dónde? ¿Escribir para quién? ¿Escribir cómo? Y bueno, si también nos puedes comentar un poco cómo se conecta esto con tu libro. Claro que sí, muchas gracias. ¿Escribir para quién? Yo este libro me lo imaginé como algo que quisiera que mi hija, que ahorita tiene 11 años, leyera en algunos años, ¿no? Y es también una conversación con mis alumnos de mis cursos de feminismo que doy en La Esmeralda. Y entonces se gestan estas conversaciones como pensando justamente hacia el futuro y con las generaciones que vienen, pero al mismo tiempo es un homenaje a las ancestras feministas que libraron batallas que nos permitieron hoy tener una voz, ¿no? Y romper con esa estigma de que las mujeres no escribían escritura femenina o escribían solo confesión o hablan solo de sus cositas, ¿no? Entonces es como pensando en el futuro, pero también honrando a las feministas que nos preceden, y como que utilizo el género del ensayo, pero o más bien junto todos los géneros con los que escribo, que es ensayo, teoría crítica, también un poquito lo que les llamo tarjetas postales, que es como desde un lugar de conocimiento situado donde me sitúo en el presente, donde estoy aquí parada, estoy viendo esto, y eso lo cuento, que también es una estrategia feminista para generar conocimiento. Y pues como ya verán, hablo de muchísimos temas, ¿no? Desde la guerrilla y las mujeres hasta el Me Too en México. Hablo de arte, de series, de cine, de películas que me han marcado. Y también en el libro me acompañan artistas mujeres, las que han hecho la historia del arte feminista en México, y mujeres que trabajan la abstracción, que el arte abstracto como la escritura son géneros tradicionalmente solo sitio para que trabajen los hombres, ¿no? Y entonces, pues ellas me acompañan en estos textos. Pues precisamente, fíjate, leer tu libro, efectivamente, ¿no? Como constantemente me remitía efectivamente a Haraway, ¿no? Y el conocimiento situado, ¿no? Y en plan, ¿desde dónde estoy hablando? Y un poquito por ahí te quería preguntar, ¿no? O sea, bueno, ya nos comentaste un poco, ¿no? Que tú te imaginas este libro, pues que tu hija, ¿no? En algunos años lo lee, ¿no? Yo también tengo hijas y entonces uno siempre está como pensando, ¿no? O sea, ¿qué conversaciones tengo, qué conversaciones voy a tener para hacer como este recorrido, ¿no? Acompañarlas en este recorrido. Y hablas de tus estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿qué ves, ¿no? Como maestra, ¿no? Como docente, en el sentido más amplio, ¿no? De la docencia, porque al final la docencia es mucho más que la academia, ¿no? Por así decirlo. ¿Tú qué ves en este colectivo, ¿no? De estudiantes que dices, esta es una guía, ¿no? O sea, este es el camino, ¿no? O ves que sí, ¿no? Porque también hay esta parte como de los neomachismos, ¿no? Que están ocupando un vacío en las juventudes, ¿no? Porque como que el feminismo apeló
a las mujeres, a las chicas, ¿no? Que pareciera que sí hay una respuesta, pero hay una generación ahora como menor a nosotros, obviamente. Yo ya me gustaría decir que nosotros somos los jóvenes, pero ya no somos los jóvenes, en el que quedó como un vacío, ¿no? Sobre todo para los chicos, y que los está tomando otras ideologías que quizá no son las que quisiéramos, ¿no? Entonces, ¿tú qué ves ahí? ¿Qué te refleja eso? Y cómo ves cómo te imaginas este libro en esa juventud, en esa vida, ¿no? Gracias, Graciela. Estoy encantada de estar en la cadera de Eva, por cierto. Me honra mucho que les haya llamado la atención mi libro y que me hayan invitado a tener esta conversación. Fíjate que yo empiezo a pensar en el feminismo hace como 10 años. Justo mis alumnas en la escuela de arte me llaman y me dicen, oye, vamos a hacer un evento feminista, ven y da una plática y tal. Entonces, yo lo que empecé a pensar en esa época fue que el feminismo se había convertido como en un nicho de consumo, y que estaba unido junto con el neoliberalismo con una forma de vida, como que se puso de moda esa palabra del empoderamiento. Entonces, como el legado del feminismo de segunda ola principalmente fue que las mujeres pudiéramos salir a trabajar en el espacio público y tener profesiones o tener carreras, ¿no? Y dedicarnos a cosas que no fueran nada más estar en la casa. Obviamente hay mujeres que vienen de entornos de mucha necesidad y que tienen que resolver y que han tenido que resolver saliendo a trabajar siempre, ¿no? Pero en los lugares de privilegio salir a trabajar fue un logro de las feministas de segunda ola. Entonces, llegamos a un momento en el que tuvimos o tenemos ya ese doble mandato de salir a la calle a ganar un salario, pero también resolver el trabajo de reproducción, que son el trabajo de casa, el trabajo de crianza, cocinar, lavar, ¿no? Los trabajos domésticos, contra los cuales las feministas de segunda ola habían exigido a la sociedad que se les remunerara con un salario, que se reconociera como trabajo, o que se crearan estructuras para ayudar a hacer ese trabajo, colectivizarlo, ¿no? El trabajo de crianza, por ejemplo. Entonces, yo me encontraba en esa encrucijada que después de 30 años de la segunda ola de feminismo, teníamos como que resolver económicamente y al mismo tiempo criar a los hijos, pero también vernos guapas y arreglarnos bien y seguir como toda esta serie de estándares de belleza y de ser mujer que nos forza la sociedad, y también ser consumidoras, ¿no? Entonces, empoderarse empezó a significar salir a ganar un salario, pero comprarse unos buenos tacones con ese dinero, o salir de fiesta con las amigas, o ir de fiesta con las amigas. Entonces empezó a ser un feminismo ligado al capitalismo, ligado al consumo, en el que las mujeres, la sexualidad de las mujeres teníamos que estar siempre bonitas y disponibles, y como puestas y dispuestas a todo, ¿no? Entonces, y eso lo estábamos viviendo como una forma de emancipación. Entonces yo empecé a ver focos rojos y empecé a pensar en esto, en diálogo con mis alumnics, y empecé a dar a raíz del Me Too un curso de feminismo cada tercer semestre, en donde empezamos a plantearnos estas preguntas, ¿no? Entonces yo a mis alumnics pues las veo como muy inquietas, muy vulnerables, muy sacadas de onda, los chavos también, y también como uno de las razones por las cuales escribí este libro es como empezar a poner semillas para una hoja de ruta, porque tuvimos después de la segunda ola de feminismo y se neoliberaliza el feminismo, y después vienen las marchas feministas, ¿no? Que empiezan en 2016 en Argentina, y empieza la explosión de Me Too, y eso genera lo que yo le llamo el tsunami feminista, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Y entonces salir a marchar a la calle, hacer las denuncias del Me Too, han generado cosas increíbles, pero no tenemos un plan a largo plazo y seguimos teniendo los mismos problemas. Por ejemplo, no tenemos redes de apoyo para criar a los hijos.
etcétera, etcétera, ¿no? Como lo mismo de siempre, y seguimos, recurrimos a la cancelación como una forma de remediar la violencia de género a corto plazo, pero no tenemos un plan a largo plazo. Entonces, como te digo, este libro se piensa como una semilla para empezar a pensar también y dialogar con las jóvenes feministas que se ponen su capucha y salen a romper cosas a la calle, con las cuales yo me identifico plenamente, y si tuviera 20 años haría exactamente lo mismo, porque yo también estoy furiosa, pero me da miedo, ¿no? Y me da miedo que me metan a la cárcel y quién va a cuidar a mi hija, etcétera. Entonces, estas chavas que salen a romper cosas no tienen un plan. Entonces, te digo, este libro es como parte de empezar a armar un plan para pensar qué sigue después de las marchas feministas, qué sigue después del vandalismo contra el patrimonio, qué sigue después de reclamarle al Estado derechos y que se haga cargo del feminicidio y que se haga cargo de la impunidad y no lograr nada, qué es lo que sigue después del Me Too, qué es lo que sigue después de la cancelación. Y justo yo también quería compartirte lo que me pasó cuando empecé a leer tu libro, que como es mucha información, te mueve, ¿no? O sea, pasó esto, luego pasó esto, y me venían muchas ideas. O sea, es como, yo pensaba que es un libro que justo no es que te tengas que sentar y leer una hora, sino que te mueve a investigar, ¿no? A descubrir otra cosa. Y eso está interesante porque me encontré con una parte donde hablabas de la mataviejitas y la investigación, y entonces cómo conectas este concepto de víctima y hacia dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Y aquí me parece también muy interesante cómo vas conectando todo esto y la reflexión. Y yo quería, conectando con lo que tú señalas sobre cómo el feminismo también incluso se inserta como en este campo de consumo, yo quería preguntarte sobre esto, ¿no? Nosotros también como dentro de la cadera de Eva estamos insertas como en esa lógica, ¿no? Donde estamos atreviéndonos a reflexionar, a tener una postura crítica, como tú lo haces aquí en el libro, porque tú en un principio nos dices, bueno, me voy a aventar a escribir esto, ya no solo con teoría, pero también un poco de teoría, cómo nos enfrentamos a este campo donde está el feminismo, está la reflexión, pero también está el consumo, ¿no? O sea, y es un poco como yo creo que no sé, una petición, un consejo, ¿no? Donde día a día nos enfrentamos cómo vamos a posicionar textos que a veces tratamos de tener con largas investigaciones, con entrevistas y no se llegan a leer. Entonces, aquí mi pregunta también, y regresa al punto, ¿qué haces, no? En este mundo donde quieres poner esta reflexión, pero te enfrentas a un montón de cosas, como tú bien dices, ¿no? O sea, y incluso tocas una parte de la política, ¿no? Que se ve el feminismo y la política, pero va más allá, y las mujeres de la nota roja, pues no es que solo sea esa nota roja, ¿no? Hay una reflexión profunda. Entonces, ¿qué es, a dónde nos lleva, ¿no? O como una especie de, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos aconsejas? Gracias, Diana. Muchas cosas. Primero, son como todas las contradicciones que como feministas nos encontramos todos los días, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando mi hija estaba chiquita, iba al kinder, había un salón de juegos para los niños y estaban perfectamente divididos. De acá para acá había cochecitos, camioncitos, tractores, legos, herramientas, y de acá para acá había muñecas, carriolas, etcétera, ¿no? Yo llegaba y le decía al director, es que ¿por qué no hay juguetes neutros? ¿Y por qué? Pero entonces luchar contra ese monstruo enorme de qué haces si las niñas ya están programadas desde la cuna para querer jugar con muñecas y los niños están programados desde la cuna para querer jugar con cochecitos, que tiene que ver con el consumo, con que los juguetes están profundamente marcados por el género. ¿Y cómo haces estos cuestionamientos a gran escala para que podamos empezar a cambiar la sociedad, ¿no? Que bueno, yo una de las apuestas que hago en el libro, desde el conocimiento situado, como bien lo mencionó Graciela, es empezar en lo micro y así que se vaya como extendiendo, ¿no? Pero empezar a trabajar desde lo celular, desde el yo. Y mencionas la parte de las mujeres en la nota roja. Esa parte del libro hablo de las mujeres malas.
que hay 2 libros fabulosos escritos, uno por Alia Trabuco Serán, que es una chilena, y otro por una feminista mexicana que se llama Susana Vargas, y ellas hablan de cómo mujeres asesinas fueron, o en el caso de la Mataviejitas, ella acabó refundida en la cárcel porque encarnaba estereotipos de género que no se ajustaban al ser mujer. O sea, era luchadora y era enfermera y era bueno, ella es de clase baja y está en la cárcel y le acusaron de ser asesina, cuando en realidad no conocemos bien su historia, ¿no? Porque mató como a 40, me parece, mujeres trabajando de enfermera para ellas. Pero lo que hace Susana Vargas es un análisis de cómo la acabaron criminalizando a esta mujer, ¿no? Y por otro lado, Alia Trabuco Serán cuenta 4 casos de mujeres a lo largo del siglo XX que cometieron crímenes, mataron a las familias donde trabajaban o mataron al esposo y que fueron exoneradas porque la sociedad no podía creer que las mujeres ejercieran violencia. Entonces, la violencia ha sido históricamente el monopolio de los hombres y también por eso muchas veces o en muchos casos la sociedad no puede tolerar que salgamos a la calle a romper cosas porque no somos violentas. Y entonces ese es otro de los estereotipos contra los que tenemos que luchar y romper, y apropiarse de la violencia pues es profundamente subversivo, ¿no? Fíjate que en este tema como de lo que se espera, ¿no? Del monopolio de la violencia, y lo comentabas un poquito al principio, ¿no? Sobre las feministas que rompieron con esta idea de qué es de lo que puede escribir una mujer, ¿no? Que me recuerda un poco incluso el texto de Virginia Woolf, ¿no? Cuando dice, bueno, ya leí a las mujeres a las que tuve que buscar, ¿no? Y ya me cansé de emocional, ¿no? Y tal, entonces voy a leer este hombre que extraño, y de pronto habla de de cómo los hombres escriben desde el yo absoluto, ¿no? Que nubla todo lo demás, ¿no? En un texto, la verdad, con mucha ironía, muy simpático, y me recuerda un poco lo que decías. Y también me llama la atención porque tú mencionas varias veces a Chris Kraus, ¿no? En tu libro, que como no podemos hacer promo, ¿no? No voy a hablar de dónde está, pero está recientemente la serie está basada en su libro, ¿no? Que es espectacular, tanto el libro como la serie, pero que justamente, ¿no? Lo que es transgresor es esta idea de que una mujer puede enloquecer a nivel sexual, ¿no? Ser erótica, ¿no? Hacia un hombre y crear a partir de esa obsesión, de ese erotismo, de esa erotización más bien, y subjetivarse desde ahí, ¿no? Esa idea que históricamente para los hombres es perfectamente normal, ¿no? Las musas, las no sé qué, ¿no? Y los hombres que escriben novelas y épicas inspirados en su pasión por una mujer desconocida o una mujer que los rechazó y que no quería saber nada de ellos, ¿no? Y todos estamos de acuerdo en que eso es normal y está bien y eso es arte, ¿no? Pero cuando una mujer está loca. Claro, está loca, ¿no? O sea, está histérica y ¿qué está pasando? Y es una... O sea, entonces es muy interesante esto y entonces platícanos, ¿no? O sea, ¿cómo vives tú un poco como muchas mujeres, ¿no? Que dicen, mira, vamos a hablar de lo que no estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar de la violencia de la cual las mujeres no solamente somos capaces, sino tenemos derecho a ejercer. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú y cómo vives también ese proceso que es también el tuyo, ¿no? Un poco salir del canon de lo que debes de ser como mujer, como maestra, como mamá, y ser esta plantadora de semilla, digamos, ¿no? Gracias. Me encanta que hayas mencionado a Chris Kraus porque ella ha sido una gran fuente de inspiración porque su escritura está también entre el campo del arte y el campo de la literatura y también hay mucho cine en su escritura y es como compañera interlocutora de artistas jóvenes como yo un poco. Entonces ella también me ha inspirado a escribir como afuera de la academia y experimentar con otros formatos de escritura, ¿no? Y entonces I Love Dick es una joya y surge I Love Dick en un momento en que no había feminismo, como en un momento de vacío, en el que yo me imagino que Chris Kraus también andaba como sola y
la manera en la que traducen su novela a la serie es contextualizando esa historia de amor que ella tiene por el famosísimo Dick, y la trasplantan como la esposita del gran académico experto en el Holocausto, Sylvain Lotringer, que existe en la realidad, que es un editor que tradujo a todos los filósofos franceses al inglés. Y lo invitan a dar una conferencia y ella va de acompañante y está súper angustiada porque acaba de mandar su película al Festival de Cine Experimental de Venecia y no sabe si la película llegó, y luego le escriben y le dicen que la película llegó en el formato equivocado y que tiene que pagar $1,000 para que se la pasen al formato para proyectar la película. Entonces está en esas y de repente se topa con un tipo y se enamora perdidamente de Dick, pero además Dick simboliza como toda esa masculinidad heteronormada, tóxica, que se hace de poder, que domina y que produce arte desde el lugar del genio, ¿no? Dick es un genio. Y entonces Chris Kraus se enamora perdidamente de él y lo dibujan en la serie como si fuera un cowboy así guapísimo, ¿no, Graciela? Y entonces Chris Kraus, como dices, abraza ese lugar en la que ella se enloquece de amor y de deseo y se obsesiona por el personaje. Y el libro de I Love Dick pues acaban siendo estas cartas hacia él que él nunca le va a contestar. Entonces, en la serie hacen como una parodia al género del genio masculino, que es algo que yo también trato de deconstruir en el libro, y como una de las aristas del libro es pensar a la creatividad desde el feminismo, porque hay una forma de hacer de hombre, pero no hay una forma de hacer que sea femenina, pero desde un lugar que no tenga que ver con esa idea de genio, ¿no? Claro que hay mujeres, no sé cómo explicarlo bien, pero más bien como que la creación está negada a las mujeres, como que las mujeres usualmente somos como las que reproducimos la cultura como curadoras, como directoras, como gestoras, y no se nos reconoce como tal como creadoras, no al mismo nivel que un hombre. No tenemos un Gabriel Orozco, un Diego Rivera que sea mujer mexicana, ¿no? Ya tenemos escritoras, ¿no? Cristina Rivera Garza, pues podemos decir, voy a decir que es nuestro Octavio Paz, ¿no? Pero es un campo es una batalla bastante dura y bastante ardua, y te digo, la creatividad siempre ha estado codificada desde ese mito del genio masculino que desea a su musa. Y justo una de mis alumnas que me acompaña en el libro con una imagen, se llama Daniela Gil, ella hizo un proyecto sobre las compañeras de los grandes artistas modernos que se acabaron suicidando, y entonces lo que ella hace es desvelar sus historias, que también eran creadoras frustradas, como creo que el ejemplo clásico puede ser, ¿cómo se llama esta escritora que se metió la cabeza literalmente en el horno? Silvia Plath. Gracias, Silvia Plath. ¿No? Como Silvia Plath es nuestro caso icónico, que abrumada por las tareas de casa no pudo crear y se acabó suicidando. Dani hace un libro de las musas suicidas, que a fuerza de ser reproducidas a través de la mirada masculina, se acaban ellas autodestruyendo, que es fuertísimo, pero que también vemos reproducido en la historia de Marilyn Monroe, de Britney Spears, ¿sabes? Es como un arquetipo muy fuerte que descubre Dani, mi alumna, y yo agrego una arista más, que es, las feministas creían que tener una profesión iba separado de la maternidad, y yo interpelo a Lina Meruane, que escribió un libro maravilloso sobre la maternidad, para decirle, ¿cómo le hacemos para ser mamás creadoras? Y yo, bueno, les voy a decir, no, empecé a escribir cuando fui mamá, irónicamente. Y pues eso, como ligar la creatividad con la procreación, creación y procreación, en vez de la reproducción desde la mirada masculina, ¿no? Pues muchas gracias, Irmgard. Ya se nos acabó nuestro tiempo. Fue una conversación muy rica sobre pues todo lo que conformó tu libro. No sé si tú quieras cerrar con algo más, invitarnos a leer. Yo los invito a leer, y otra de las cosas que también hablo es como que hablamos mucho de la violencia masculina ya fuera en abstracto, y también hablo de la violencia interna y de qué hacemos con ese rabia que traemos adentro, ¿no? Y cómo, o sea, como que
las invito a sanar y a trabajar desde esa rabia y desde ese enojo para imaginar un mundo diferente. Pues ya escucharon, nos toca leer a Irmgard y bueno, su libro está disponible en todas las plataformas, ¿no? Y también en físico para recordar que existe la materia, ¿no? Que eso nos está ayudando ahora que regresamos después de pandemia a platicar y a leer. Pues Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Irmgard. Qué gozo, ¿no? Platicar contigo de esta materia. Y bueno, pues eso, ¿no? Las semillitas que vamos plantando, no solo en la juventud, ¿no? Pero particularmente. Y ojalá platiquemos de nuevo pronto. Feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Un gusto. Hasta aquí llegó el episodio de esta semana de El Podcast de Eva, un producto de Grupo La Silla Rota. Como siempre, queremos agradecer a todo nuestro equipo. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales o envíanos un correo electrónico a la dirección podcast@lasillarrota.com.